Ahí sí, Ahí vemos la presentación. chiquitita. Y ahí está, lo ven en grande, ¿cierto? Ahí está, perfecto. Ahí Ya, está. perfecto, ya. Partamos de nuevo entonces. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por su interés de acompañarnos en este curso que mencionaba Felipe, este curso de 3 partes, digitalizar para qué y para quién, buenas prácticas para el patrimonio cultural. Me da mucho gusto porque estoy haciendo esta primera sesión, introducción con mi amiga y colega Evelyn Heidel, que somos aliadas en el crimen en esta en esta cruzada, ¿cierto? Por traer más información, por acompañar, por facilitar también el trabajo de las instituciones culturales que quieren sumarse de alguna forma a la digitalización de sus contenidos. Y también, ¿por qué digo acompañar? Porque sabemos que este camino no es fácil necesariamente. Evelyn tiene mucha más experiencia que yo al respecto, yo he aprendido mucho de ella, así que también espero poder transmitirles un poco lo que ha sido nuestra experiencia también en este camino de, como decía, de acompañamiento, de facilitación, de trabajar con instituciones culturales. Bueno, ahí estamos nosotras, ¿cierto? Un poco el resumen que decía Felipe, eh, para situar también un poco la conversación y saber quiénes somos nosotras y por qué nos sentimos tan en título, ¿cierto?, de hablar de estos temas. Eh, Desde nuestra experiencia como wikimedistas, como gestoras de proyectos de apertura de colecciones o de open culture en general, hemos visto, y ustedes también lo han visto, que hay que cada vez son más conocidos, son más comunes, son más numerosos los proyectos de digitalización en las instituciones culturales, ¿cierto? Cada vez es más recurrente, hoy en día podríamos decir que es casi un deber hacer de las instituciones el trabajar de alguna forma en los entornos digitales. Esto explotó de manera muy evidente durante la pandemia, pero la verdad es que desde 2011, 2012, quizás incluso antes, también con el surgimiento de los medios sociales, de las llamadas redes sociales, cada vez más instituciones estaban tratando de sumarse a alguna forma de digitalización y ocupar de alguna manera las copias digitales de sus acervos para dinamizar o para acercarse a más personas en el quehacer de su trabajo como difusores, gestores, promotores o investigadores de cultura y patrimonio. En el caso de Chile, nosotros tenemos un ejemplo muy concreto y muy exitoso, que es el de Memoria Chilena, que les hago un pequeño spoiler, vamos a conversar un poco más sobre este proyecto en la tercera sesión de este seminario, si no me equivoco. Es un proyecto bastante, como digo, exitoso en no solamente digitalizar obras patrimoniales y ponerlas a disposición de las personas, sino que también generar investigación, contexto acerca de esas obras para que no solamente sean visitables, sino que también el público pueda entender el valor de esas piezas. Entonces ahí tenemos como un ejemplo que ya tiene, si no me equivoco, 18 años Memoria Chilena, tratando de, impulsando esta iniciativa o esta, como podríamos decir, intersección entre patrimonio y digitalización. Sin embargo, en la vida real o en la vida cotidiana de los demás que no somos Memoria Chilena, la verdad es que nosotros vemos que no todas las instituciones tienen el mismo éxito al tratar de o al emprender la digitalización de sus colecciones patrimoniales o de uso o de valor cultural, ¿cierto? Eh, la verdad es que en nuestra experiencia cotidiana, tratando con muchos y trabajando con muchos de ustedes, vemos cómo los gestores o las instituciones, por así decirlo, encuentran muchas dificultades y a veces fallan incluso en el poder sacar adelante estos proyectos. Y no lo digo desde un punto de vista crítico o un punto de vista que no valora el esfuerzo, sino que muy por el contrario, desde un punto de vista muy de la comprensión de que a veces con las mejores de las voluntades igual estos proyectos son difíciles. ¿Por qué son difíciles? Porque, bueno, lo primero es que hay limitaciones técnicas, ¿cierto? Que todos ustedes conocen y que ya no es necesario tal vez ahondar mucho en eso. Eh, a veces no tenemos no sabemos cómo, no tenemos las capacidades como técnicas o incluso humanas para saber por dónde partir un plan de digitalización. A veces desconocemos cuáles son los implementos que necesitamos para hacerlo. A veces nos encontramos, bueno, por supuesto, la falta de recurso económico, la falta de recursos humanos, la falta de tiempo para poder emprender estos proyectos. A veces nos enfrentamos a software muy complejos de utilizar o que son de pago que después no podemos seguir utilizando cuando se acaban a veces los recursos para este tipo de proyectos. Y otras limitaciones prácticas.
pero también hay muchas limitaciones que son un poco más estratégicas, si se quieren, un poco más complejas, que tienen que ver, por ejemplo, con las titularidades de las obras que queremos digitalizar, el saber o no saber más bien qué es lo que podemos hacer o lo que no podemos hacer con las copias digitales de nuestras colecciones, dudas sobre los eventuales usos perniciosos, tal vez, que el público pueda hacer de las obras una vez que las pongamos, que las compartamos en los entornos digitales, dudas sobre cuál será el rol de los mediadores, o sea, de ustedes como mediadores, ¿cierto? Ahora que las cosas van a estar disponibles en este escenario digital, entre muchas otras dudas que ya no solamente tienen que ver como con la dimensión técnica, sino que tienen que ver como con esta cosa un poco más profunda sobre lo que significa digitalizar patrimonio cultural. Sabemos que terminan por desincentivarlos muchas veces, ¿cierto? Y terminan a veces por aplazar o por simplemente inhibir totalmente la posibilidad de participar de estos espacios, entendiendo la digitalización no solo como el contar con un escáner, con una cámara de fotos, sino que también pensar todas estas otras preguntas, ¿cierto? ¿Qué va a ser de mi institución ahora que quiero dar este paso? Bueno, ¿cierto? Entonces estos son un poco un cuadro resumen de estas limitaciones o dudas que acabo de mencionar, los conocimientos, los recursos, los software, el derecho de autor, preocupación por los usos, por los eventuales usos y el rol de las instituciones. Bueno, ¿cuál va a ser entonces el objetivo de esta primera sesión, que es parte de esta triada de sesiones, ¿cierto? Primero que nada, identificar qué necesitamos saber o qué tenemos que tener en cuenta cuando, como gestores, como profesionales del mundo cultural o a cargo de una institución cultural, queremos lanzar un plan de digitalización, ¿cierto? Eh, ¿Qué es lo que necesito preguntarme antes de lanzarme? Y que nosotros personalmente con Evelyn hemos identificado o hemos resumido en estas tres preguntas que además están como incluidas también en el nombre de este seminario, que es el por qué voy a digitalizar, el para quién lo voy a hacer y de qué manera lo puedo hacer, ¿cierto? Encontrar algunas alternativas para cumplir estas metas, idealmente en el mundo del acceso abierto del, de la filosofía de lo abierto, nos puede presentar también algunas alternativas para hacernos cargo de este proyecto o este desafío o esta motivación por empezar a digitalizar mi patrimonio cultural. Bueno, entonces la primera aproximación, ¿cierto? La primera lectura que nosotros queremos hacer es que es importante tener estas tres preguntas, ¿cierto? El qué quiero o puedo digitalizar, por qué quiero hacerlo y qué objetivos quiero cumplir a través de la digitalización y para quién quiero hacerlo, pensando en qué usos quiero que tengan mis acervos digitales y quién quiero que eventualmente pueda utilizar. La primera pregunta, la primera reflexión que nosotros les invitamos a hacer es el qué, ¿cierto? Es el qué digitalizar. Y como lo mencionaba al principio, una de las principales limitaciones para implementar estos proyectos son el no contar con los recursos humanos, técnicos, económicos, ¿cierto? O las capacidades para poder conducir de manera exitosa estos proyectos de digitalización. Ahora, yo les quiero mencionar que esto no es algo que, como nuevamente digo, no es una perspectiva así como de una crítica a las instituciones, sino que es más bien algo que nosotros hemos visto y hemos evidenciado cuando hemos querido trabajar con instituciones. Y lo muestra muy bien la encuesta Imaginarios sobre el acceso abierto, que fue lanzada el año 2022 por Wikimedia Chile en conjunto con Wikimedia Argentina, donde entrevistamos a más de 170 gestores culturales en 12 países de América Latina y casi un tercio de ellos comentaban que temían implementar procesos de digitalización como los proyectos que se proponen desde el acceso abierto por no contar con los recursos y las capacidades necesarias para hacerse cargo de esos proyectos después de instalados. Entonces, nuevamente no es algo solamente que les pase a ustedes en su institución, sino que realmente es algo bastante compartido incluso a nivel regional, ¿cierto? Bueno, y esto se hace más evidente cuando pensamos en los procesos, cuando pensamos que estos procesos o estos proyectos de digitalización no solamente requieren estos implementos tecnológicos, sino que requieren también un sentarse a pensar qué es lo que queremos hacer, ¿cierto? Tener el tiempo de sentarse a pensar. Obviamente sabemos que el tiempo es probablemente lo que ustedes menos tienen en su vida cotidiana, ¿cierto? Pero la verdad es que pensar un proceso, un proyecto de digitalización requiere hacer un trabajo de
selección de material, tratamiento del material, catalogación del material, difusión del material, ¿cierto? En fin, o sea, una serie de habilidades para que el proyecto no solamente quede en la copia digital, sino que cumpla un rol, que tenga un uso efectivo, alguien podría decir incluso afectivo eventualmente, una utilidad, que tenga un sentido el por qué está alojado en los entornos digitales. Entonces, estas son algunas de las preguntas eh, que nosotros les invitamos a hacerse antes de empezar, o a lo mejor si ya están empezando, que lo puedan igual quizás como, no necesariamente echar todo por la borda, pero sí darse un tiempo para pensar en estas preguntas. Con el qué, obviamente, es fundamental, ¿cierto? ¿Qué voy a digitalizar? Y ahí hay varios criterios que uno puede emplear, ¿cierto? Criterios o prioridades, por ejemplo, material que es el que sea más consultado, el que esté más en peligro, por ejemplo, porque sea material que está más dañado, el que quizás sea de mayor antigüedad, tal vez, el que tal vez, no sé, tenga menos problemáticas de derecho de autor, por ejemplo. Pero otra pregunta también es, bueno, una cosa es lo que yo digitalizo, porque también puedo digitalizar solo con la finalidad de tener copias de seguridad, pero después de lo que digitalizo, ¿qué es lo que voy a poner en línea? ¿Cierto? No, no necesariamente todo lo voy a poner en línea, lo voy a poner en línea por etapas. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué etapas lo voy a hacer? ¿Qué recursos necesito y particularmente de qué recursos dispongo o adolezco para poder hacer este trabajo? ¿Cierto? También es una cosa como hacer una especie no sé si no es matriz de riesgo, pero como de análisis interno. Así, bueno, me quiero lanzar a esto, tengo lo que necesito, si no lo tengo, ¿dónde lo puedo conseguir? ¿Qué políticas de acceso voy a tener para mi contenido? Lo voy a simplemente lo voy a poner en internet, pero con todos los derechos reservados, va a tener un acceso libre, va a tener un acceso limitado. ¿Qué espacio le voy a dar a las comunidades con las que trabaja mi institución o los públicos con los que trabaja mi institución para, por ejemplo, priorizar cierto contenido? Lo voy a definir yo como institución, lo voy a definir como institución de una manera más bien política, quizás como desde el director o directora hacia abajo, lo va a definir el equipo profesional de mi institución, eh, los curadores, los investigadores, por ejemplo, o le voy a preguntar nuevamente a mi comunidad, por ejemplo, qué les gustaría tener en línea. Eh, bueno, obviamente qué rol va a tener mi institución en la puesta de valor de ese contenido, simplemente lo voy a poner a disposición o voy a tener una actitud un poco más activa tal vez, voy a proponer ciertos contenidos, voy a escoger ciertos contenidos para hacer investigación, promoverlos eventualmente, vincularlos tal vez con otras colecciones o con otras instituciones tal vez. Estas son algunas de las preguntas base, sé que suenan que son hartas, pero son algunas de las preguntas base que toda institución o todo profesional debería hacerse antes o durante el proceso de digitalizar patrimonio cultural. Bueno, ese es el qué, ¿cierto? Eso nos ayuda un poco a definir el enfoque o el scope, como dirían los gringos, de lo que hay que hacer, ¿cierto? El qué vamos a hacer. Pero ahora hay una pregunta importante también, que es el por qué. Ahora, si ustedes me preguntan, para mí esta es una de las más importantes. ¿Por qué quiero digitalizar? ¿Para qué quiero hacerlo? ¿Cierto? ¿Cuál es el objetivo que mi institución quiere cumplir al momento de de emprender este proyecto? Eh, Como les decía, la digitalización o el hecho así como de sacar las copias digitales es solamente el principio, ¿cierto? De ahí viene toda una serie de acciones que empezamos a realizar para que este ejercicio tenga valor y tenga sentido. Eh, Idealmente debería estar vinculado con un objetivo estratégico para mi organización, ¿cierto? Esto es que sirva al propósito de mi organización, a la misión de mi organización, al igual que todas las otras acciones que realiza mi organización. O sea, los proyectos de digitalización de acervos culturales, de patrimonio cultural, siempre deberían estar enmarcados en el plan estratégico de mi organización. Nunca deberían verse como algo que vaya por canales paralelos, ¿cierto? Deberían ser parte de unas acciones coherentes para que tenga sentido al final del día. Normalmente, debería responderse con la pregunta, ¿qué buscamos lograr como institución con estas copias digitales? ¿Qué queremos lograr? Queremos eh, proteger, difundir, estudiar, ¿cierto? Aquí hay algunos ejemplos de objetivos que puede tener una institución al momento de hacerse esta pregunta. ¿Puedo querer digitalizar solo por altruismo?
o por una convicción ideológica. Mi colección le pertenece a todos y todas y yo quiero que esté disponible para la comunidad, pero también puedo querer digitalizar para cumplir con los valores o la misión de mi organización, ¿cierto? Quiero difundir mejor el patrimonio de mi país porque eso es lo que hace mi institución y quiero ocupar los entornos digitales para eso. Ahora, también puedo querer digitalizar solo por aspectos prácticos. Quiero liberar espacio de mi depósito, necesito tener copias de seguridad porque mi patrimonio está en peligro de desaparición porque es muy frágil, es muy antiguo. Eso también es una razón súper válida. Eh, Quizás quiero digitalizar porque quiero promover nuevos usos de mi colección. Soy no sé, una institución que alberga contenido artístico y me gustaría promover que mi colección sea usada para experimentar, por ejemplo, los nuevos estudiantes de arte, o me gustaría que sirva para investigar, por ejemplo, o incluso me gustaría que sirva para alimentar los motores de inteligencia artificial. Quiero, quiero, quiero experimentar y quiero que se abra mi colección para eso. Pero también puedo tener quizás una mirada un poco más nuevamente práctica y decir, mira, lo que quiero es crear valor económico. Quiero que mi colección se use porque me encantaría que haya gente que la convierta en elementos de la industria cultural. Quiero ver pines, quiero ver tote bags, quiero ver mochilas, quiero ver posavasos que tengan pedazos o elementos de mi colección porque quiero que la gente la incorpore como parte de sus prácticas de industria cultural. Quizás también quiero usarlo porque quiero reafirmar mi rol, quiero digitalizar y quiero expandir porque quiero reafirmar mi rol como institución. Por ejemplo, quiero que se sepa que tal obra importante para el arte latinoamericano está en mi institución. Quiero que todo el mundo lo sepa, quiero que todo el mundo la vea y quiero que cuando la gente quiera saber algo sobre esa obra, me llame a mí y no a fulanito o peranguito. Y finalmente, quizás solamente quiero estar en Wikipedia y tener un artículo que todo el mundo vea y que todo el mundo me reconozca y tener una cierta visibilidad y no hay nada malo en eso. Te quiero volver al punto de atrás porque quiero mencionar esto último, este tercer elemento de que todos estos objetivos son válidos y no tienen por qué competir uno con el otro. Pueden entremezclarse, pueden evolucionar, pueden concatenarse, partir por uno y terminar en otro, pero lo importante es tenerlos claros, porque esto es lo que va a guiar nuestros esfuerzos en el trabajo de hacer esta digitalización con sentido, que sirva a este propósito. Y finalmente, el tercer punto, que tiene que ver con el para quién, ¿cierto? De pensar en nuestro público, la persona que está al otro lado del proceso de la pantalla, tal vez. Y la pantalla puede ser desde el Instagram de la institución, ¿cierto? Hasta el repositorio que tengan, hasta, nuevamente, el artículo de Wikipedia que la persona esté consultando. Pero bueno, ustedes yo creo que lo saben mejor que yo, siempre es importante pensar en el público al que quiero llegar con mi trabajo, porque esto define el tipo de contenido que voy a priorizar, el formato en que lo voy a subir, la plataforma que voy a ocupar, pero también un elemento que se tiende a olvidar como en esta lista de checks al momento de pensar en mi público, es qué política de acceso voy a tener. Y esta pregunta que yo sé que normalmente uno no se la hace cuando está pensando en estos proyectos de digitalización, de acervos culturales, para nosotros desde el movimiento Wikimedia es una cuestión fundamental. O sea, casi que obligatoria para pensar proyectos de digitalización que ayuden realmente a una democratización del conocimiento. Que yo tengo la intuición de que es uno de los objetivos que los llama a muchos de ustedes a estar hoy día en esta reunión. Eh, Nosotros consideramos que es una condición casi obligatoria el pensar el cómo voy a compartir, con qué política voy a compartir mis contenidos, porque es lo que permite finalmente que las personas no solamente accedan a ellos, o sea, de que exista una plataforma que sea accesible para ellos y puedan visualizar el contenido, sino que también permite eh, que las personas lo utilicen y lo reutilicen de manera gratuita, sin tener que pagar, pero tampoco sin tener que pedir permiso para usarlo. O sea, que las personas puedan realmente apropiarse de los contenidos de los contenidos culturales que en algunos casos, sobre todo cuando este contenido está en dominio público, nos pertenecen a todos y todas. Y aquí quiero hacer ¿cómo se podría decir? Un énfasis en este tema, porque
cuando mi colección, cuando parte de mi colección está en dominio público, ¿cierto? Es decir, que ya no, que por su antigüedad ya no rigen las limitaciones de la propiedad intelectual, es deber de las instituciones el ponerlo a disposición de las personas. Y no podemos limitar el acceso de las personas al patrimonio, que por ejemplo la legislación chilena se llama patrimonio cultural común. O sea, así de fuerte es la idea de que es un patrimonio que le pertenece a todos y todas. Al momento que yo digitalizo, pero pongo limitaciones para el disfrute de ese contenido, estoy fallando, por así decirlo, en mi rol también de eh, permitir el acceso de las personas a ese patrimonio común. Y la verdad es que, nuevamente, esta es una cosa que quizás hay muchos de ustedes no piensan en su, o no lo tienen tan, no se podría decir, tan fresco en su vida cotidiana, en sus acciones cotidianas, pero la verdad es que el poner en desarrollo o trabajar con políticas de acceso abierto no es una utopía, es una opción real para las instituciones culturales. El problema está en que muchas veces las instituciones culturales no lo saben necesariamente. No saben que lo pueden hacer y no saben, por lo tanto, cómo aprovecharlo. En el año 2021, una investigación que realizamos desde Wikimedia Chile, con el apoyo de Creative Commons, mostró cómo de los 27 museos del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural de Chile, al menos 11, es decir, un 40,7%, declaraban no tener autorización para compartir libremente sus colecciones y ya estaban digitalizadas. Nuevamente, muchos de esos museos tenían patrimonio cultural común, y sin embargo, un 40% decía que no estaban autorizados para utilizarlo. Otros 5 museos de estos 27, o sea, un 20,5%, declararon no tener conocimiento de lo que podían hacer o lo que no podían hacer con ese patrimonio, y por lo tanto preferían abstenerse y simplemente no compartirlo, con el miedo de quizás, si la embarro me avisa, de no entrar en este problema, preferían simplemente no compartir o tener derechos reservados absolutamente de toda copia digital que tuviesen en su sitio web. ¿De qué sirve la digitalización así al final? ¿Cierto? ¿De qué sirve todo ese esfuerzo económico y humano si no ni siquiera queremos aventurarnos en utilizarlo? Entonces, como le decía acá, esto es asegurar el acceso de la ciudadanía a los contenidos digitales, a los contenidos que ya están, sobre todo los que ya están digitalizados, además, donde ya se hizo el esfuerzo, donde ya se invirtieron los recursos, es un deber para muchas de las instituciones culturales, particularmente, bueno, las que trabajan con dominio público y eventualmente uno podría decir también las que funcionan con recursos públicos, ¿cierto? Y hay un debate interesante que podríamos tener, pero al menos esa es nuestra postura desde Wikimedia Chile. Eh, y bueno, la pregunta es entonces qué estamos haciendo para poder facilitar eso. Y aquí le quiero pasar la palabra a mi partner in crime, mi querida Evelyn. No sé si tú quieres continuar, ahí te paso la posta. Seguí provocando. Sí, sí, vamos a invitarles que vengan a esa dirección que les está mostrando ahí. A ver, voy a compartir. Espero que puedan ver ahora mi pantalla y no la pantalla de Patricia. Sí, se ve tu Em, pantalla. Se ve mi pantalla, Sí. perfecto. Bueno, y aprovecho también para responder, porque estoy viendo ahí que hay una consulta, ya hay alguien ahí haciendo preguntas. Aprovechen ya todas las preguntas que tengan, háganlas en el chat, que las vamos a responder en el final. Pero alguien está preguntando si existe un manual con parámetros o reglamentos de uso de los archivos digitalizados. eh, Ahora vamos a hablar un poco sobre el tema de los términos de uso y reglamentos de uso en la próxima diapositiva. Pero mientras tanto, les voy a invitar a que vengan Perdona, a... Evelyn, disculpa Sí, que te interrumpa. Preguntan si pueden mandar el link del Menti también sí, al eso chat. mismo es lo que voy a hacer Perfecto, ahora. perfecto, gracias. Eh, ahí vamos. Y ahí pueden ingresar al Menti y si no pueden ingresar si no pueden ingresar con ese link, pueden ingresar al menti.com 1936 2696 es el código y ahí ya pueden ingresar al Menti. Y ahí les vamos a hacer unas preguntas, ahí ya pueden ver. Nos interesa sobre todo como saber si escucharon alguna vez alguno de estos términos que estuvo mencionando Patricia.
Em, bueno, primero saber si escucharon alguna vez sobre el acceso abierto para instituciones patrimoniales. Y bueno, las respuestas son, son muy fáciles, ¿no? Es sí, no, tal vez, y si no se acuerdan, también es válido, ¿no? Si no están seguros o seguras de haber escuchado alguna vez el término acceso abierto para las instituciones patrimoniales. Bueno, veo una alta actividad ahí dentro del Menti. Ahí estoy viendo que ya hay casi 76 personas que contestaron ahí en el Menti, 79, va subiendo de a poco. Mira, Y varios dicen bueno, que sí, varios dicen que sí. Yo creo que sí. está un poco, yo creo que aquí varios son amigos de Wikimedia. Hay reincidentes acá. Yo sé Hay que hay varios reincidentes, me reincidentes. encanta. Hay varios reincidentes y quiero contarles que también está mi mamá tomando el curso. Así que vamos a ¡Ay! ver, ella es la crítica más fuerte de mi mamá. Así que vamos a ver qué tal le parece el curso después. Perfecto. Y ella seguro que ya escuchó hablar del tema de acceso abierto para instituciones patrimoniales. Algo las Y evangelizado. sí, sí, pobre, torturado más que evangelizado. Eh, y ahí, Sergio, bueno, buenísimo que usen también el chat, ¿no? De Zoom, que si no pueden usar el Menti, porfa, usen el chat de Zoom y ahí nos cuentan. Eh, y bien, buenísimo. Y ahí ya nos está mostrando Sergio algunos Memoria México y el propio Inval tienen repositorios. Bueno, buenísimo. Voy a pasar a la próxima diapositiva. Igual pueden seguir respondiendo ahí. Y la próxima es una pregunta sobre las principales barreras, ¿no?, que ustedes encuentran para el acceso abierto en su institución. Hay muchas barreras, también hay muchos facilitadores y la idea es que un poco este curso sea uno de esos facilitadores. Y acá las opciones son falta de conocimiento sobre el tema, recursos humanos limitados, falta de recursos financieros, resistencia interna por parte del personal, la directiva, o también a veces las instituciones rectoras, y, bueno, obviamente la brecha tecnológica también. Nos interesa saber cuáles son las principales barreras que tienen ustedes identificadas a la hora de promover el acceso abierto dentro de su institución. Veo que la gente de a poco va pensando. Y para quienes son de Uruguay, les cuento que estamos haciendo una encuesta parecida a la que está haciendo, a la que hizo Wikimedia Chile junto con Wikimedia Argentina. Así que después, ahí cuando se anoten en el Excel, les vamos a estar mandando por mail la encuesta porque nos interesa entender un poco mejor, diagnosticar un poco mejor cuáles son los problemas que hay a la hora de promover el acceso abierto en las instituciones patrimoniales. Bien, creo que va ganando, va ganando el tema de la falta de recursos financieros, pero veo que la resistencia interna por parte del personal, la directiva, está bastante pareja, junto con brecha tecnológica. Oye, Evelyn, estoy mirando una pregunta en el chat antes que se nos pase, porque después se van quedando atrás. Amrit pregunta, usos del patrimonio común, imagino que se refiere al patrimonio cultural común, que es como el concepto con el que se entiende en Chile el dominio público. Para qué usos? ¿Investigativo, comercial, editorial? ¿Debe ser entregado sin costo? Buenísimo. Esa la vamos a anotar. Y creo que ella, perdón, Amber, ¿no? Era, Amrit, creo que, ¿cómo? Amrit. Amrit, ahí va. Amrit creo que fue también la persona que preguntó la de si existe un parámetro. Ahora vamos a hablar de eso. Eh, y veo que la de fuentes ya la contestaron. Ahí están preguntando sobre equipamientos. Buenísimo. También podemos hablar un poco sobre ese tema, o por lo menos les podemos dejar algunos enlaces respecto del tema de Ujú. equipos y digitalización. Bueno, buenísimo. Evidentemente, ahí aparece el tema de la brecha tecnológica y la falta eh, de recursos. Buenísimo. Voy a pasar a la próxima. Ahora me interesa saber nos interesa saber cuál es su principal motivación para promover el acceso abierto en su institución.
Y ahí tienen un campo de texto libre, así que pueden escribir en el campo de texto libre, y ahí voy anotando varias de las preguntas que están apareciendo, y por suerte vamos a tener tiempo hoy para responderlas. Así que nos interesa conocer cuál es su motivación. Y mientras van respondiendo, voy a aprovechar para pasarles un video que hicimos hace un tiempo sobre el tema de la digitalización de colecciones. A ver si lo encuentro rápidamente, mientras van respondiendo ahí en el Menti. Y este es una sesión de un ciclo especial que tiene Wikimedistas de Uruguay, que se llama Wiki Herramientas. Y acá les voy a pasar, para quienes tengan dudas sobre cómo digitalizar este recurso, me parece que les va a resultar interesante. Y bien, a ver, y vamos a ver ahora algunas de las motivaciones, ¿no?, que tienen para digitalizar. Bueno, la difusión de obras de arte, difundir la historia de la institución, preservar recursos que están en mal estado y pueden desaparecer. Esa es una muy buena razón, y de hecho, si estuvieron presentes en el panel que hicimos hace unos meses, hablamos mucho del tema este de preservar recursos que están en mal estado y que pueden desaparecer, y también el riesgo en el que se encuentran a veces nuestras instituciones, ¿no? Ya vimos lo que pasó en su momento en Brasil, y ahora estamos viéndolo de vuelta de alguna manera con la situación de las inundaciones en el sur de Brasil, donde, bueno, efectivamente las instituciones también están en riesgo y por lo tanto están en riesgo sus materiales, ¿no? Dar a conocer la producción científica local, difundir el patrimonio documental, visibilidad, promoción del patrimonio de instituciones culturales, aumentar el público, regresar al erario público lo que se invierte en instituciones culturales, democratización de contenidos de arte, retroalimentar el conocimiento sobre el pasado a partir de la digitalización de materiales de colecciones públicas y privadas. Me encanta esa tesis, buenísimo, y además está buenísimo como pensar esas instancias de conocimiento colaborativo, ¿no? Y vamos a ver algo de eso dentro de Wikimedia Commons, cómo se puede hacer esa retroalimentación del conocimiento. Réplica de acciones comunitarias, hay tanto que se me empieza a trabar el menti. Réplica de acciones comunitarias a favor de la educación, buenísimo. El tema de la educación, ¿no? El uso de los materiales en el contexto de los recursos educativos abiertos. Para quienes son de Uruguay, por ejemplo, Ceibal Ceibal invierte muchos recursos en la creación de recursos educativos abiertos. Hay una plataforma de recursos educativos abiertos y lastimosamente utilizan muchas imágenes de FreePic o Unsplash o estos sitios con licencias o estos sitios con comerciales, ¿no? Porque no encuentran suficientes imágenes del patrimonio uruguayo. Entonces, está bueno también pensar el uso de los materiales de las instituciones en recursos educativos abiertos. Así que buenísimo al que puso eso. Hacer más fácil el acceso a los documentos históricos, resguardar el material físico original debido a su fragilidad, que todas y todos tengan acceso a conocer sobre la riqueza de la historia de sus localidades y así fortalecer la identidad y pertenencia de las comunidades. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por estas respuestas. Las motivaciones están buenísimas y veo que hay más, que van apareciendo más. Dar a conocer los contenidos, disminuir brechas. Buenísimo. Vamos a pasar a la próxima y última diapositiva. Y nos interesa no solamente saber cuáles son sus barreras y sus motivaciones, sino también saber en qué áreas sienten que necesitan más apoyo. Porque efectivamente, bueno, quizás las limitaciones de recursos humanos, de recursos técnicos, es un área, pero quizás una de las limitaciones que sienten es que no saben suficiente sobre derecho de autor. Bueno, eso es algo que se puede trabajar y justamente es un poco el objetivo de este curso, trabajar en
brindar ese apoyo para poder ayudarles en este proceso de transformación digital. Ahí van apareciendo respuestas. Políticas. Me gusta que creación de políticas sea una de las áreas donde sienten que necesitan más apoyo. Y hoy justo vamos a hablar del tema de políticas de una manera más general. Y la idea es que en la próxima sesión con Felipe ya vamos a hablar específicamente del tema de derecho de autor y licencias libres para poder ayudarles ahí también al desarrollo más específico de sus políticas, ¿no? Financiamiento y estabilidad para garantizar equipos a largo plazo que no dependan del voluntarismo, derecho de autor, propiedad intelectual, aparece ahí, recursos y capacitación técnica, tanto para la digitalización como para mostrar métricas de impacto. Bueno, buenísimo lo de métricas de impacto. No sé si nos va a dar la sesión para hablar de eso, pero trataremos. Archivos históricos y comunitarios, documentación y catálogos de documentos y material bibliográficos, recursos técnicos, bibliografía, leyes. Bueno, bibliografía quizás lo que podríamos hacer, ahora que estoy pensando ahí, Pita, no sé qué tan rápido lo podés sacar, pero el grupo de Cultura Abierta de Creative Commons se creó una lista de recursos bibliográficos Voy a y quizás mirar, la podríamos... ¿Eh? voy a mirar al tiro. Ujú. Al tiro, buenísimo. Ahí va, esa. Me gusta esa rapidez. Bien, y ahí veo que también hay preguntas que están apareciendo en el chat. Bueno, vamos a ver si podemos responder algunas de las preguntas. No me queda del todo claro hasta dónde llega el derecho de autor. Bueno, hasta el infinito y más allá. Pero eso lo vamos a ver más en la próxima sesión con Felipe. Métodos de difusión e interacción con la comunidad, gestión del cambio, preservación digital, derechos de autor. Bien. Derecho de autor aparece ahí un nuevo desafío que es el impacto del almacenamiento en la nube al calentamiento global. Bien, eso está muy bien esa pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es el impacto, cuál es la huella ambiental que tienen todos estos procesos de digitalización? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que en América Latina estamos por ahí todavía en el proceso de digitalizar y esta es una pregunta que quizás no está apareciendo como con tanta frecuencia, pero es muy interesante que la traigan a la sesión. Equipos especializados de personas que gestionan las colecciones, equipamientos, aparece ahí, capacitación técnica y acompañamiento para la implementación. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a todos y todas quienes participaron en el Menti. El Menti queda ahí abierto, así que si todavía están eh, eh, respondiendo, pueden seguir escribiendo ahí y respondiendo eh, las preguntas. Y yo ahora lo que voy a hacer es por ahí bajar un poco a esta sesión algunos ejemplos de acceso abierto, perdón, algunos ejemplos de acceso abierto en el mundo cultural. La idea es como mostrarles algunos ejemplos y vamos a hablar también de dónde sacamos estos ejemplos, ¿no? Entonces, el primer ejemplo que les queremos traer son todos ejemplos de América Latina, por cierto. Eh, y el primer ejemplo que les queremos traer es este del Museo Nacional de Historia Natural de Chile. Y este ejemplo se los queríamos traer porque nos parece un ejemplo muy interesante, porque muchas veces una de las limitaciones que nos han compartido las instituciones patrimoniales a la hora de liberar sus colecciones tiene que ver con, bueno, no tengo un sitio web propio, por lo tanto no puedo liberar mis colecciones. Y si bien el Museo Nacional de Historia Natural de Chile tiene su sitio web propio, este es un ejemplo muy interesante donde liberaron sus colecciones y además de liberar sus colecciones, también lo hicieron como una forma de interactuar con una comunidad de usuarios más amplia que la que quizás entra a su sitio web, ¿sí? Esto que ustedes ven acá está liberado en una plataforma de modelado 3D que se llama Sketchfab, y esta plataforma tiene la particularidad de que, bueno, uno puede ver los modelos 3D de distintas imágenes, ¿no?
Y además de ver estos modelos 3D, obviamente hay mucha gente en esta comunidad que reutiliza estos modelos 3D. Y acá, bueno, está tardando un poco porque hay mucha gente participando en este Zoom, lo cual es muy bueno, pero eso hace que mi compu vaya un poquitín más lenta. Pero bueno, acá lo que pueden ver es este modelo 3D de una chinche, y bueno, la pueden navegar, pero además lo más interesante es, acá ya pueden ver algunos datos de por qué decimos que esto es una política de acceso abierto. Porque si ustedes bajan, bueno, lo primero es que pueden ver también como las estadísticas, y esto es interesante para quienes preguntaban por las métricas de impacto, ¿no? En este caso, podemos ver como las estadísticas de cuántas veces se descargó esta chinche, o este modelo de chinche, perdón, cuántas visualizaciones tuvo y cuántas veces las personas le dieron like. Y imagino que Sketchfab les debe dar un dashboard al Museo Nacional de Historia Natural de Chile, y si ustedes siguen bajando, ahí van bajando, pueden ver que la licencia de este modelo es una licencia CC0 del dominio público. Vamos a hablar de esto en la próxima sesión con Felipe, pero lo primero que vemos es que este modelo está a disposición para cualquier persona que lo quiera descargar, reutilizar, etc. Y acá pueden encontrar otros modelos que liberó el Museo Nacional de Historia Natural de Chile, otros modelos 3D que están liberados también con la misma licencia, ¿sí? Una licencia CC0 en el dominio público. Entonces, este era como el primer ejemplo que les queríamos traer, un ejemplo de Chile. Este otro ejemplo que también nos parecía interesante era el Museo de la Inmigración del Estado de San Pablo, y ahí les vamos a dejar el link en el repositorio Wikimedia Commons. Y acá nos parecía interesante traer como distintos objetos que están dentro de Wikimedia Commons. Y también ahí pueden ver como un ejemplo de una institución que puede o no tener su sitio web, y que está liberándolo dentro de Wikimedia Commons. Y acá, si hacen clic en este enlace que les acabo de pasar, van a ver los distintos tipos de archivos que están dentro de la categoría. Y en este caso les voy a mostrar la fotografía que está en la presentación de diapositivas. Esto es un portarreloj, y esto es súper interesante porque pueden ver acá dentro de la información del fichero, eh, que bueno, efectivamente tiene una licencia Creative Commons atribución compartir igual. Y esto lo están viendo en inglés, les pido disculpas porque no me di cuenta de chequear el tema del idioma antes, pero acá ven que la fuente nos dice que es el Museo de Inmigración del Estado de San Pablo, y si expando puedo ver más información sobre la institución, ¿no? Y acá en la descripción está en portugués, pero si uno quisiera, dentro de Wikimedia Commons, y acá vemos el tema de la interacción con la comunidad y la retroalimentación con la comunidad, uno acá podría agregar una explicación de qué representa este archivo, qué es lo que se ve en este archivo, y también podríamos agregar datos estructurados. No nos vamos a meter en esta línea, pero seguramente Carla les puede compartir algunos recursos si alguien tuviera interés en conocer más de estos temas, ¿sí? Entonces, este es otro ejemplo, el Museo de la Inmigración del Estado de San Pablo, y vi que varios de ustedes pusieron ahí en el Menti que les interesan los archivos comunitarios. Bueno, buenísimo, porque acá les traje un ejemplo de un archivo comunitario. Este es un ejemplo que también es una persona es un integrante de la comunidad Wikimedia, pero este es un proyecto del que somos muy fan, nos encanta este proyecto, porque justamente este proyecto que se llama el archivo Inundación, lo que hizo fue a través de un proceso colectivo, se trabajó para
generar una memoria visual de la inundación del año 2003 en Santa Fe, Argentina. Santa Fe es una provincia de Argentina y lo que hizo Bernardo Gaetano Tarán, que es quien está detrás de este archivo comunitario, fue generar una metodología para recolectar fotos familiares que la gente tenía de la inundación en Santa Fe del año 2003, que fue una inundación muy, muy grande, en parte producto de fenómenos meteorológicos extremos, pero también por negligencia en la manutención de la infraestructura hídrica de la ciudad, ¿no? Entonces, él generó tanto esta página web que ustedes pueden ir y explorar, pero también generó una galería dentro de Wikimedia Commons. Y acá se puede encontrar toda la información separada geográficamente en los distintos barrios, en las fotos geolocalizadas en los distintos barrios de los que consiguió fotografías, ¿no? Y también eh, eh, generó un registro de las marchas, porque hubo muchas movilizaciones para exigir justicia por la situación de las inundaciones, ¿no? Entonces, acá, de alguna manera, se ponen en diálogo pasado y presente. Lo que pasó en el año 2003, que fue todo este proceso de ir buscando las fotografías, que fue lo que hizo Bernardo, y también la situación actual de las manifestaciones y movilizaciones que todavía, digamos, de alguna manera buscan recordar esta situación y seguir exigiendo justicia. Entonces, este me parecía como un ejemplo interesante para traer de un archivo comunitario con una política de acceso abierto, donde además se trabajó en recuperar esos materiales visuales. Y todos estos ejemplos, ¿de dónde los sacamos, no? O sea, porque algunos de estos casos que les estamos trayendo son de distintas partes del mundo y no es que, bueno, tengamos como todo así rápido, sino que muchos de estos ejemplos que les traemos y muchas de las cosas que vamos a escuchar durante las próximas sesiones son datos, información que está recabada en esta encuesta que se llama la encuesta Open GLAM o Open GLAM Survey, dependiendo cómo le quieran decir, que de alguna manera mapea el estado del acceso abierto al patrimonio cultural a nivel global. Y entonces, en la presentación de diapositivas, que también les vamos a pasar el link, ustedes pueden encontrar distintas informaciones, la pueden encontrar en español, perdón. Si ustedes ingresan, acá pueden encontrar en español y entender qué es esto que estamos viendo acá, ¿sí? Y acá yo lo que les voy a mostrar es justamente esta planilla, que si bien ustedes van a ver que está en inglés, la pueden navegar de todas maneras y ahora les voy a mostrar cómo navegarla. Esta planilla es la encuesta de acceso abierto que armaron estos dos investigadores o estos dos investigadores profesionales del patrimonio cultural, que son Douglas McCarthy y Andrea Wallace. Douglas trabajó durante muchos años en Europeana y Andrea Wallace, Andrea tiene un PhD en temas de dominio público y patrimonio cultural. Entonces ellos en el año 2018 se preguntaron qué instituciones a nivel global tienen políticas de acceso abierto. Y a partir de eso decidieron armar esta planilla, que es la que ven ustedes acá, y para armar esta planilla ellos se fijaron qué instituciones tenían las siguientes, perdón, para armar esta planilla ellos tuvieron que decidir qué iban a considerar acceso abierto. Y todo esto por ahí ahora les resulta un poco chino básico porque todavía no tuvieron la sesión con Felipe, pero la idea es que ellos tomaron una definición de conocimiento abierto
y para esa definición de conocimiento abierto dijeron, bueno, las herramientas que vamos a considerar como acceso abierto son las licencias Creative Commons, atribución internacional, la atribución compartir igual, la internacional, estaba en la misma línea. La atribución 4.0, la atribución compartir igual, la licencia del dominio público, la dedicación universal al dominio público y la marca del dominio público y otras herramientas similares, ¿no? Entonces, tomando eso como base, o sea, ellos hicieron esa definición de conocimiento abierto, entonces ya ahí excluyeron, por ejemplo, las licencias no comerciales o sin obras derivadas y solamente incluyeron estas licencias. Y en base a eso armaron esta planilla que ustedes ven acá. Y esta planilla, como les digo, la pueden navegar, incluso si no hablan inglés, pueden ordenar los datos, por ejemplo, por país, y si ordenan por país, ahí ven que nos aparece primero Argentina, Aruba, Australia, pero supongamos que nos interesa ver las de Uruguay. Entonces ahí ya ordenamos la planilla y podemos ver las instituciones de Uruguay que utilizan alguna de estas herramientas para liberar sus colecciones. Y además podemos ver distintos tipos de informaciones. Si navegamos la planilla, obviamente podemos ver el tipo de institución, pero también podemos ver, por ejemplo, dónde se encuentra la colección liberada. Y también, si quisiéramos, podríamos ver, por ejemplo, qué plataformas están utilizando las instituciones para liberar sus archivos, ¿no? Y a partir de esto podríamos ordenar esta tabla viendo cuántas instituciones utilizan agregadores, qué tipos de sitios, en qué tipos de sitios se está liberando la información. Y bueno, obviamente, como verán, Europeana es uno de los principales sitios donde se libera mucho de este contenido, por lejos. Y después también pueden ver que en algunos casos las instituciones están utilizando su sitio web, Sketchfab también, y obviamente también aparece Wikimedia Commons ahí como uno de los sitios web donde las instituciones liberan su contenido. De hecho, bastante cerca ahí con Europeana, ¿no? Casi 400, más de 400 instituciones utilizan Wikimedia Commons para liberar sus archivos. Entonces, ahí pueden ver, pueden ir filtrando esta planilla y pueden ir conociendo pueden ir viendo como las distintas informaciones e instancias. Y también, para quienes estaban interesados en el tema de las políticas, acá en las columnas K, L y M pueden filtrar por el tipo de políticas, ¿no? Y acá pueden ver los términos y condiciones que utilizan cada una de estas instituciones. Y obviamente, bueno, en algunos casos están en alemán, francés, inglés, en distintos idiomas, pero si usan la herramienta de traducción de Google pueden ver los términos y condiciones que están utilizando muchas de estas instituciones. Y también pueden ver los términos y condiciones de los metadatos que utilizan las distintas instituciones, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, podríamos filtrar y ver con qué licencia están librando sus metadatos. Y acá, como ven, la licencia o la herramienta de preferencia de las instituciones para liberar los metadatos es la CC0 o la licencia, la renuncia en realidad al dominio público de Creative Commons. Lo cual tiene mucho sentido y eso lo vamos a ver un poco más en la clase que viene. Pero bueno, la idea era mostrarles esta encuesta del acceso abierto al patrimonio cultural a nivel global para que ustedes puedan entretenerse un rato con esta herramienta y ver esta información que por un lado es útil para ustedes, pero también tiene otra utilidad más allá del tema de las políticas, que es si tienen interés, por ejemplo, en usar colecciones
en el dominio público o de acceso abierto y no saben dónde encontrarlas, bueno, pueden utilizar esta planilla, pueden ir acá al sitio web de la institución o directamente a la fuente de los datos abiertos y ahí navegar en cada una de las colecciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hacen clic ahí, van a poder ver el archivo de la imagen documental santafesina y van a ver cada uno de los archivos que están liberados bajo esa categoría, ¿no? Entonces, si lo que les interesa es más el uso, bueno, a través de ingresar a la fuente pueden ver todas las fotografías que están liberadas en cada uno de los archivos. Entonces, ese era un poco lo que les quería mostrar yo hoy y la idea es que en la sesión que viene vamos a profundizar un poco más en eso. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir y así podemos hacer un poco así podemos hacer un poco de intercambio y podemos tratar de responder a alguna de las preguntas que están apareciendo en el chat. Sí, Evelyn, Patricia, una de las preguntas que apareció y que probablemente nos puede resultar interesante para conectarlo con la sesión que viene, es la pregunta sobre los usos cuáles podrían ser los usos de digitalizaciones de obra o de patrimonio común. Si es que tiene que ser para efectos investigativos, comercial, editorial, si es que debe ser entregado sin costo. Esa fue una pregunta que apareció y que probablemente nos va a permitir linkearla con la sesión que sigue. Pita, no sé si vos querés. Dale nomás, yo puedo después agregar mi peso. Bueno, creo que Pita les compartió ahí como uno de los, a ver, estoy viendo en el chat, ¿no? Porque se compartieron un montón de cosas en el chat, pero les compartió, sí, literatura en castellano, hacer una mejor forma de compartir el patrimonio cultural. No era ese el documento, bueno, no importa. ¿Cuáles son los usos? En realidad, quizás esto vamos a profundizar un poco más en la clase que viene, ¿no? En la sesión que viene, pero en realidad, y cuando hablamos del acceso abierto al patrimonio cultural, vieron que en esa presentación de diapositivas les contábamos que, bueno, la encuesta para armar su definición de qué es el conocimiento abierto, utilizó una serie de herramientas, ¿no? Dijo, bueno, las licencias, atribución compartir igual, la dedicación universal al dominio público, etc. Entonces, ellos usaron esas herramientas para definir eso. Y cuando hablamos de acceso abierto al patrimonio cultural, ¿por qué las linkeamos a esas herramientas? Porque en realidad lo que nos interesa a nosotros en el acceso abierto al patrimonio cultural no es el uso específico. Lo que nos interesa es que eso quede abierto para cualquier uso, sean usos educativos, usos de investigación, usos comerciales, usos de reutilización. Es decir, el acceso abierto al patrimonio cultural se basa en la idea de que este patrimonio, que es dominio público, debe volver al dominio público y, por lo tanto, debe quedar disponible para cualquier uso. Entonces, después, obviamente, podemos ver aplicaciones específicas de esos reusos, ¿no? Se puede reutilizar en un montón de contextos y vamos a hablar un poco sobre eso en la próxima clase, pero quizás para no hablarlo como tan en el vacío, les puedo mostrar algunos reusos que son como muy interesantes, ¿no? Y este es, por ejemplo, uno que se hizo en el Getty, que fue durante la pandemia, ¿no? Que se llamó como el Getty Museum Challenge. Y este reuso fue a partir de, bueno, la idea de que la gente estaba en su casa por la pandemia, entonces no podían ir al museo, y invitaron a la gente a que recreara obras en el dominio público con artículos que pudieran encontrar en su hogar, ¿no? Entonces, este fue como
una cosa bastante interesante que se hizo en el contexto de la pandemia, donde la gente pudo recrear obras en el dominio público que estaban digitalizadas por el Getty con objetos domésticos, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, del arpa y la aspiradora, padre e hija, bueno, en fin, distintas imágenes que son bastante interesantes. Y después también estoy pensando que quizás Pita o Carla puedan compartirles ahí rápidamente en el chat, porque yo no lo tengo a mano, el cuadernillo que armó Wikimedia Chile con patrimonio para educación, ¿no? Entonces ahí pueden ver, por ejemplo, cómo se pueden reutilizar el patrimonio en el contexto de secuencias didácticas para usos educativos. Y estoy pensando otros ejemplos de investigación que les pueda compartir, pero así a primera vista se me ocurren estos dos como ejemplos interesantes de reuso. Ujú. Sí, yo estaba pensando en eso mismo, estaba buscando también le pido por favor a Michelle, eso, perfecto. El Ahí cuadernillo que va. armamos, exactamente, es un recurso educativo abierto, es decir, que también puede usarse y reutilizarse, con la misma lógica de lo que Evelyn está mencionando, que nosotros armamos desde Wikimedia Chile solo con recursos que son de dominio público o que de alguna forma tienen sus licencias liberadas, y que sacamos desde Wikimedia, desde las bases de datos de Wikimedia, para ejemplificar cómo educar y cómo enseñar patrimonio en las escuelas. Es un cuadernillo pensado particularmente para estudiantes escolares, eh, sin perjuicio de que puede eventualmente utilizarse en otros contextos, ¿cierto? También educación no formal, etc. Pero ese es el principio, o sea, de que lo que tú pones a disposición de las personas lo pueden utilizar para cualquier finalidad. Ahora, siempre está como ese fantasma de que eh, las personas van a estar creando valor económico con, por así decirlo, tu patrimonio. Ahora, yo entiendo, no necesariamente comparto esa visión, pero lo que les puedo decir es que en la realidad, en lo concreto, la mayoría de las personas lo que necesita es tener acceso a este patrimonio para crear, investigar, educarse, hacer memes, en el fondo, básicamente. Ahora, en el caso de que alguien quisiera ocupar una obra de dominio público para imprimirla y hacer un vaso, o hacer una taza, o hacer una bolsa de género para ir a comprar el pan, eh, tampoco necesariamente es un problema. No tendría por qué ser un problema, al contrario. Existe una perspectiva que plantea que en realidad eso lo único que le hace es agregar valor a tu institución, porque te pone en el mapa. O sea, una obra que está en una pared, en un museo, en una galería que poca gente visita, ahora se puede transformar en un elemento cultural con el que la gente se identifique, en fin, o sea, es también una perspectiva política. Yo lo estaba mirando un poco en el chat cuando hablaban de Sketchfab, que decía que claro, que cuando si uno usa la versión gratis, todo lo que tú subas a Sketchfab es por el defecto queda con licencia de dominio público. Y si tú pagas la versión premium o la suscripción, puedes licenciar o cerrar tu contenido. Es interesante porque finalmente nos habla un poco como una perspectiva que mira por debajo o que mira en una pendiente negativa el compartir contenido. O sea, si pagas, si tienes una versión premium, entonces puedes cerrar tu contenido. Si no quieres pagar, entonces estás, ¿cómo se podría decir? Estás obligado a tener que compartirlo como si fuese una categoría inferior. Algo que nosotros queremos tratar de invitarlo a proponer es como tratar de girar un poco esa visión, ¿cierto? Como darle un giro de tuerca a esa visión, de que eh, debería ser lo contrario, ¿cierto? Debería ser como un poco lo que queremos buscar, es que la gente comparta su contenido. Y aquí Henry también hacía una consulta, la estaba mirando porque yo sé que ella hizo esa misma pregunta acerca de cuáles son los usos que puede tener el patrimonio cultural común, el dominio público, que bueno, que cómo se genera recursos finalmente. Bueno, existen diferentes formas. De partida existen ciertas perspectivas que dicen que en realidad la cultura tiene que ser financiada, o sea, que no tiene que ser financiada desde otras instituciones. No es necesariamente el espacio para generar recursos económicos, necesariamente, pero en el caso que uno necesite hacerlo, no es incompatible, porque lo que propone el acceso abierto es que tú dejes la posibilidad de las personas de acceder a la copia digital, ¿cierto? Que la puedan descargar en una buena calidad, ¿cierto? Y reutilizarla para otras cosas. Pero eso no impide a que tú puedas, por ejemplo, desde una institución,
imprimir tus propias bolsas, imprimir tus propias tazas, imprimir tus propios cuadernitos con, qué sé yo, bueno, yo normalmente tengo siempre en mi escritorio lleno de cuadernitos que tienen una obra del recentismo italiano, ¿cierto? No lo impide tampoco. Entonces, si tú quisieras eventualmente generar recursos, también lo puedes hacer desde ese punto de vista. Lo que pasa es que no solo lo tienes tú la potestad de hacerlo. Abres la puerta para que cualquier persona lo pueda hacer. Ahora, insisto que normalmente el uso que la mayoría de la gente le da es para estudiar. Sí, y además, también para agregar a eso que está diciendo Pita, me parece como interesante traer algo de evidencia, porque lo que tenemos es que, o sea, piensen que esta encuesta que trajeron, que les mostrábamos recién, que armaron Douglas y Andrea, de alguna manera resumen casi 10 años de práctica del acceso abierto al patrimonio cultural, ¿no? Entonces, por ahí hay que pensar un poco el tema de si efectivamente la digitalización es una forma de recuperar inversión. Yo creo que no. Hasta ahora la evidencia lo que nos muestra es que no es que las instituciones generan ingresos por digitalización. Y de hecho, está este estudio que ya tiene algunos años, pero que me parece que sigue siendo interesante, que es un estudio que hizo Simon Tanner, que está en la Universidad de King's, no me acuerdo ahora la universidad en la que está, van a disculpar, pero bueno, es un estudio que le encargó la Fundación Mellon, donde él justamente analizó las políticas de cargos, o sea, de financiamiento de las reproducciones en relación con la recuperación de la inversión de esas instituciones. Y bueno, lo que encontró Simon en este caso es que realmente no valía la pena en términos de el costo, o sea, lo costoso que era tener staff destinado para estos servicios en relación con lo que finalmente se terminaba cobrando por la reproducción de esas obras. Y eso es en general eh, como uno de los grandes descubrimientos que han hecho la mayoría de las instituciones que han iniciado estos procesos de digitalización, ¿no? Cuando se digitaliza y se libera la colección bajo acceso abierto, una de las cosas que han encontrado la mayoría de las instituciones es que efectivamente se libera tiempo del staff, porque en vez de tener que estar gestionando los permisos de manera individual y generando fotografía por fotografía, bueno, la gente directamente puede ir al sitio web y encontrar esa información disponibilizada en el sitio web y utilizarla sin necesidad de pedir permiso. Entonces, ahí, digamos, hay que hacer un análisis real, o sea, hay que hacer un análisis de la evidencia que tenemos disponible respecto de esto, que es que efectivamente la digitalización, primero que cobrar por la digitalización no resulta en un mayor financiamiento y que de hecho lo opuesto, el acceso abierto, genera retornos a partir de bueno, la liberación del tiempo de las personas, ¿no? Y por último, me parece que este argumento que está trayendo Patricia es fundamental, o sea, hay que pensar que, bueno, la digitalización es parte de la misión, o sea, va en sintonía, el acceso abierto y la digitalización van en sintonía con las misiones que tienen las instituciones patrimoniales de proveer acceso a la información y al conocimiento. Sí, perdona que te interrumpa, Sí. Eve, iba a agregar una cosa más que me acabo de acordar que para mí también es bien como importante dentro de esta perspectiva, que es que en el momento en que tú permites que una persona ingrese con un teléfono móvil, ¿cierto?, a una sala de exposición, va a existir una copia digital de tu obra. Ahora, lo más probable es que exista una copia de mala calidad, que no esté situada, que no tenga una luz que le corresponde, que esté media recortada y que lo suban a Instagram. O sea, esto es lo mismo que ocurre en todo ámbito de la política pública con las perspectivas punitivas, ¿cierto? El que lo quiera hacer lo va a hacer igual. Al contrario, tú acá puedes tener un mayor rol y un mucho mayor protagonismo al decir, mira, nosotros vamos a digitalizar en la mejor calidad posible, con la mejor cantidad de contenido disponible en torno a la obra, sus metadatos, ¿cierto? Pero también puede ser incluso no sé,
el contenido que tu institución cree en torno a las obras que tú has digitalizado, las puedes agregar como un material complementario, bibliografía complementaria. Estoy pensando un poco en el Rijksmuseum de Holanda, que ha digitalizado parte importante de su obra que está en dominio público, y que no solamente han hecho eso, sino que han puesto a disposición como complemento de la copia digital de la obra toda la investigación que ellos han hecho en torno a, por ejemplo, The Night Watch de Rembrandt, ¿cierto? Entonces se convierte, y yo lo mencionaba un poco antes en mi intervención, se convierte en el referente, su sitio web es el referente para quien quiera aprender más sobre esa obra, ¿cierto? No solamente una copia digital en una calidad que puedes así como entrar hasta ya como al trazo más mínimo de la obra, sino que también toda la bibliografía, todas las investigaciones, todos los complementos educativos, recursos educativos en torno a la obra, etc. Entonces, creo también que es un desafío, pero abre un montón de posibilidades para las instituciones que quieran o puedan eventualmente pensar cómo aprovecharlo a su favor. Sí, ahí compartí el estudio ese de la lechera amarilla, que es un poco lo que estaba diciendo Patricia, ¿no? Sí. De las malas reproducciones de obras. Y alguien preguntaba también, eh, bueno, ahí veo que alguien decía, quizás otro ejemplo de recreación sean las obras de arte del pintor Marcelo Pombo, el pintor argentino que liberó sus dibujos. Bueno, o sea, efectivamente hay muchos artistas que tomaron después la decisión de liberar algunas de sus obras, y eso también es válido y es interesante, ¿no? Se me ocurre, bueno, el ejemplo de Marcelo Pombo está bueno, y también hay otros fotógrafos que también han liberado sus obras a partir bueno, para dejarlas disponibles en el dominio público. Pero la idea igual es importante también diferenciar, y un poco vamos a hablar más de eso en la próxima sesión, que la idea no es que los artistas que están vivos y que son contemporáneos por fuerza tienen que liberar sus obras, ¿no? Sino más bien cuando hablamos del acceso abierto en el patrimonio, para el patrimonio cultural, lo que estamos pensando son obras que se encuentran en el dominio público y que están siendo digitalizadas por las instituciones y que deberían ser liberadas porque se encuentran en el dominio público. Y entonces vamos a aclarar un poco más eso en la próxima clase, cuando les estábamos mostrando esta encuesta global del acceso abierto al patrimonio cultural. Muchas de las colecciones que han puesto estas instituciones a disposición del público son obras que en realidad son obras libres de derechos, ¿no? O sea, la lechera amarilla de Vermeer, o la chica con el aro de perlas, o Nightwatch, o en fin, digamos, como podríamos seguir mencionando, Juan Manuel Blanes, para nombrar un autor uruguayo. Son todos autores que ya fallecieron hace muchos años, que se encuentran en el dominio público. Entonces, no hay ninguna razón por la cual las instituciones debieran restringir el acceso a esas obras digitalizadas. Por lo menos no restricciones desde el punto de vista del derecho de autor. Entonces, un poco, cuando hablamos del acceso abierto al patrimonio cultural, estamos hablando del acceso a las obras que se encuentran en el dominio público. Y eso lo vamos a ver un poco más en detalle cuando veamos la parte de derecho de autor. Y también veo que alguien está preguntando ahí en el chat, ¿qué pasa con las empresas de inteligencia artificial que usan el patrimonio? Bueno, en realidad, primero, a las empresas de inteligencia artificial el tema de derecho de autor les trae sin cuidado. No sé si se han dado cuenta de ese pequeño detalle. OpenAI, de hecho, está siendo demandada en este momento por The New York Times, pero también por otro montón de empresas, justamente por utilizar obras sin autorización de los titulares de derecho de autor. Pero el tema fundamental acá es que es mucho peor que no utilicen el patrimonio a que lo utilicen, porque eso implica que después esas inteligencias artificiales se siguen entrenando con un montón de sesgos porque no tienen acceso al patrimonio cultural. Entonces, sí, las empresas tienen que pagar impuestos, o sea, no podemos resolver con el derecho de autor o con las restricciones al acceso a la ciudadanía los problemas que en realidad son problemas políticos de fondo. Entonces, eso es importante también que nos quede como claro cuando hablamos del tema del financiamiento, la reproducción. Lo que nosotros vamos a hablar hoy y en las próximas sesiones tiene que ver con derechos que tiene la ciudadanía
que hay que tratar de servir de alguna manera y que hay que tratar de responder a esos derechos de la ciudadanía, que son derechos vinculados a los derechos culturales, de acceder al conocimiento y a la cultura, y esos derechos culturales tienen preeminencia sobre un montón de otras cuestiones, como pueden ser las políticas institucionales, pero además vamos a hablar también de las dimensiones, o sea, no vamos a ahondar quizás en lo que son problemas más globales o sociopolíticos, o sea, que tienen que ver con, bueno, cómo se financian las instituciones, bueno, impuestos. Digo, no hay, o sea, no hay muchas más respuestas. El derecho de autor no puede ser una respuesta para problemas sociopolíticos, es simplemente una dimensión de los problemas que tienen las instituciones patrimoniales y eso es un poco en lo que nos vamos a concentrar. Voy a tener que ser el aguafiestas de la jornada, porque ya estamos llegando al final, ¿no? De hecho, nos pasamos la hora. Muchas gracias a Evelyn y a Patricia por sus presentaciones, gracias a ustedes por haber venido. Les queríamos pedir, por favor, los que quieran poder prender sus cámaras para poder tomar una foto